Poderoso es el que vive, el que reina. Recuerden que ustedes pueden participar, si lo quieren dejar para lo último, cuando no nos esté transmitiendo, lo hacemos. Este es un espacio para edificarnos, ¿verdad? Las unas con las otras, así que no tengan pena, poderoso Dios. Y les voy a compartir la diapositiva. ¿Me pueden decir si la pueden ver bien? Si se mira o no ha cargado. Sí, Ok. Ok, bueno, espera que ya está acá medio cargando allá. Ok, entonces vamos a hablar de la importancia del perdón. Recuerda que hemos venido con secuencias, ¿verdad? El primer tema fue ya basta, o sea, cuando ya te llega hasta, ¿verdad? Hasta la coronilla, como decimos, o ya que sentimos que ya llegamos al límite, pero después viene no guardes silencio, que es cuando empezamos a sacar aquello que de pronto ha estado ahí en nuestro corazón, de pronto que se quedó camuflado o pasmado, por decirlo de esa forma, y ya cuando identificamos esas situaciones que nos lastimaron, esas situaciones que nos hirieron, esas situaciones que nos marcaron, entonces venimos a esta parte de la importancia del perdón. Amén. Entonces, si nosotros como mujeres pudiéramos entender, o no solo hablando de mujeres a nivel general, ¿verdad? Pudiéramos entender la importancia del perdón, que es la mejor medicina para nuestro cuerpo físico y para tener una sanidad interior. Yo creo que cada una de nosotras constantemente ejerceríamos, ¿verdad? Esa parte de perdonar más seguido. Pero ¿qué pasa? Vivimos en nuestro espacio. El enemigo quiere que nosotros nos enfrasquemos en nuestros pensamientos en el pasado y esto hace, mis amadas mujeres preciosas de Dios, que nos estanque, que nos tenga ahí limitadas y no nos permita llegar a la meta y cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Muchas veces decimos, pero ¿para qué Dios me creó? ¿Por qué vivo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero no logramos identificar ni tener identidad en Dios, porque sencillamente todavía hay un pasado que nos ata, todavía hay un pasado que nos tiene marcadas, todavía hay un pasado que no nos deja avanzar, porque no podemos perdonar, porque no podemos soltar, porque nos cuesta, porque tal vez es muy grande la situación que vivimos. Pero para poder recibir ese perdón de Dios, pero también para nosotros poder recibir esa sanidad interior, hablamos de que no quedarnos calladas, empezar a expresar nuestras heridas, empezar a gestionar y decir esto. No lo quiero en mi vida, esto me marcó, esto me dolió, esto me detuvo, pero es importante identificar el dolor. Y cuando lo hacemos, no guardarlo, no quedarnos calladas en esa área. Y empezar a perdonar a aquellas personas que nos lastimaron, pero también perdonarnos a nosotras mismas, porque muchas veces nosotras no nos perdonamos y decimos, pero yo por qué permití esto, por qué yo hice esto, por qué yo actué de esta forma, y muchas veces el Señor nos ha perdonado, pero nosotros aún seguimos sin perdonarnos. Entonces, cuando nos perdonamos a nosotros mismas también, esto va a hacer que demos un paso muy grande en la sanidad interior. Y pues obviamente perdonar también y pedir perdón en un momento dado si debemos hacerlo a quienes hemos ofendido. Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante? Porque es tan importante perdonar. Yo creo que muchas veces decimos, pero ¿por qué tenemos que perdonar si es que esta persona no se merece nuestro perdón o esta persona me hizo mucho daño? Y hablemos en nivel general como mujeres que a veces sufrimos tantas situaciones donde de pronto pudo haber habido un abuso, un maltrato, un daño, algo que te marcó y que tú dices, ¿por qué tengo que perdonarlo, verdad? Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo. Si tú tienes tu Biblia allí, te invito a que puedas ir a la palabra del Señor en Mateo, poderoso Dios, capítulo 18.
Poderoso es el Señor. Y vamos a leerlo en el verso 21 al 35. Poderoso Dios. Y dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y con el respaldo del bendito Espíritu Santo. Y dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, mira, Pedro le colocó un número, o sea, solo 7 veces lo debo perdonar y ya después que se pasen las 7 ya, ya puedo hacer justicia o puedo vengarme. Yo supongo que de pronto eso pensó Pedro, porque él le colocó un límite, él le colocó un stop. Pero mira lo que le dice Jesús. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y él ahí más adelantico habla de una parábola donde habla acerca de los dos deudores. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle ¿qué? A su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, o sea, más poquito de lo que él le debía al jefe, ¿verdad? Y dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Mira qué tremendo este pasaje de la palabra del Señor, donde nos habla de que alguien que debía muchísimo más pidió misericordia y se le concedió, ¿verdad? El perdón. Pero viene alguien y también le pide misericordia a él, pero él no la tiene. Y muchas veces, mis amadas mujeres o hombres que vayan a ver esto en un momento dado, muchas veces nosotros queremos que tenga misericordia de nosotros, pero en el momento que nosotros debemos tener misericordia, ah, no, qué pena, usted me ofendió mucho. Y tal vez decimos que es más grande lo que nos hizo esta persona que lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Pero muchas veces no es así. Dios no mide el pecado en grande y pequeño. Dios no mide tu error en, uy, no, este es más gigante que el de la hermana o este es más gigante que el del hermano. No, él los mide de una forma igual. Es más, dice la palabra del Señor que aquel que le gusta el chisme, el Señor lo compara con que la hechicería. Aquel que tiene como odio en su corazón o envidia o cosas así, lo compara muchas veces con un homicidio. Entonces, imagínate, Dios no tiene nivel de pecado. Dios no tiene de que este pecado es más grande que el otro, que de pronto la mentira es más pequeñita que de pronto un hurto. No, para el Señor todo pecado es igual, menos el pecado de qué? La blasfemia contra el Espíritu Santo, porque dice que es así, no hay perdón, no hay salvación ahí en esa parte. Pero el resto, si tú te acercas confiadamente al trono de la gracia, si tú te acercas a su presencia, tal vez hayas sentido que hayas pecado algo grande porque tú lo sientas así, porque sientes que es demasiado grave y tú te acercas a la presencia del Señor, créeme que Él te va a perdonar. Pero ¿qué pasa si se acerca alguien que de pronto te hizo mala cara y te dice, ay, ¿sabes qué? Te dice mala cara, perdóname. Es que ese día estaba como esto. Y tú dices, no, yo no te perdono. Y ¡pum! Te alejas de esa persona. No mostramos la misericordia de Dios, no mostramos el amor de Dios. Pero mira, ahora,
dice la palabra ahí de Dios que el Señor los mandó a lo que a los verdugos. Entonces, ¿por qué es tan importante también perdonar? Para no ser afligidos por demonios. Mira qué tremendo esta situación. Muchas veces le echamos la culpa de pronto a Dios en ciertas cosas. No, es que Dios, mejor dicho, me tiene en esto y esto, y resulta que no es Dios, sino que son nuestras heridas, nuestra falta de perdón que hace que demonios aflijan. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Vamos a ir a Efesios, si tú puedes ir en tu Biblia. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versos del 26 al 27. Y mira lo que dice la palabra del Señor allí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, airaos, pero no pequéis. O sea, ¿qué significa? Tú te puedes enojar, tú te puedes molestar. Mejor dicho, te enojaste en el día. Tienes hasta la noche para soltar ese enojo y no acostarte con ese enojo. Porque ahí lo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y mira lo que ahora continúa diciendo, ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense, mira lo que está diciendo el Señor en esta parte. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes que sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces nos es difícil soltar de pronto las malas palabras. Yo tuve una época, muchos años atrás, donde yo decía muchas malas palabras, pero que eso fue algo que tuve que ir modificando, tuve que ir pidiéndole al Señor que me ayudara y Él lo hace, créeme que el Señor te enseña a ya no decir malas palabras, porque a veces cuando nos enojamos lo primero que quiere salir, ¿qué? Una mala palabra, como que es una forma de soltarlo, ¿verdad? Pero cuando tú aprendes a gestionar y entiendes que tienes que aprender a sacar tu enojo de otra forma, a sacarlo de una manera que no vaya a lastimar a otros, porque cuando estamos enojados somos hirientes, decimos palabras ofensivas o somos sarcásticos, las que somos mamás acá, si nos enojamos con nuestros hijos, muchas mamás tristemente les dicen, no, es que usted es un bruto, usted es un bobo, usted es un yo no sé qué, y empiezan a tratar mal a su hijo porque se enojaron. Pero cuando hemos aprendido a soltar esa parte y a decir, sabes que Señor también toma control de esa área de nuestra boca y empieza nosotros, sabes que Señor quita toda amargura, quita todo enojo, quita toda gritería, quita todo aquello, créeme que Dios empieza a trabajar en nosotros. Ahora, volviendo a donde Pedro le decía 70 veces, que si lo perdonaba 7, ¿no? El Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Mira, la multiplicación de 70 veces 7, mira el resultado que da. Sabemos perdonar tanto, 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 que si sumamos, si vemos ese resultado y lo vemos a lo que nosotros hacemos también, el Señor nos perdona también demasiado. Nos perdona a veces que somos caprichosos, nos perdona a veces que nosotras dudamos, nos perdona a veces que nosotros, mejor dicho, hacemos la pataleta y le decimos, no, ya no creo en ti, ya no esto, ¿por qué no me respondiste como yo quería? ¿Por qué no lo haces a mi forma? El Señor nos aguanta todo eso. O sea, Dios nos aguanta de una forma impresionante. ¿Por qué nosotros no aguantamos a los demás? ¿Por qué nosotros no tenemos misericordia con los demás? ¿O por qué no perdonamos? Qué fuerte esto, ¿verdad? Qué fuerte esta situación. Así que eso el Señor quiere que entiendas. Y con esto te quiero aclarar algo y esto lo vamos a ver más adelante. No significa que tú perdones de pronto a un agresor, en este caso, digamos, una persona que sufrió abuso o que sufrió violencia o que sufrieron diferentes tipos de maltratos, que, ay, no vaya a ser la mejor amiga del agresor, ¿no? No, eso tampoco va.
pero sí que tu corazón se desprende y tú puedas perdonar, porque es que tú no eres un juez. Tú no vienes para condenar, tú no vienes para que, no, Señor, ¿sabes qué? Hazle tal persona esto. No, tú no, ese no es tu deber, no es tu posición. Amén. Ahora, vamos a continuar. Entonces, imagínate, todo lo que vimos atrás es una leve, ¿verdad? Idea de lo que Jesús le estaba queriendo decir a Pedro, que 7 en la Biblia significa perfecto, completo. Entonces, cuando logramos perdonar, es cuando vamos a lograr estar completas y vamos a llegar a esa perfección. Poderoso Dios. Ah, entonces, esto ya lo leímos, a causa de lo de los siervos. Entonces, nos habla de que algún día Dios nos llamará a cuentas y seguramente nos preguntará dos cosas. Hablando nuevamente de la parábola del siervo y consiervo. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces Dios, mira, puede ser que estemos lejos de su presencia, puede ser que nos apartemos, puede ser que esto, pero si tú vuelves a casa y tú vuelves al redil, créeme que Él te va a esperar con los brazos abiertos y te va a perdonar. ¿Verdad? O sea que Dios siempre nos va a perdonar. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos perdonado? ¿Perdonamos selectivamente? ¿Perdonamos a los que sí nos caen bien y bueno, pues hay que hacerlo, intentémoslo otra vez? Y a los que nos han hecho la guerra tanto y los que nos han lastimado, ¿somos capaces de perdonarlos? ¿Somos capaces de decir, no, ¿sabes qué? Sí, te perdono. Y tal vez la persona continúe con sus cosas, pero no, ya no es asunto de nosotros. Sencillamente perdonamos y nos apartamos, ¿verdad? Pero algo que me dice a mí la palabra del Señor es que cuando tú ayudas a alguien o tú logras que alguien se reconcilie, ya sea por tu testimonio, ya sea porque vio en ti algo diferente, porque le mostraste amor, dice la palabra del Señor que cuando tú haces que alguien vuelva al Señor, dice que multitud de demonios saldrían de nosotros. Imagínate que eso, qué fuerte es eso. O sea, ¿qué significa? Que nosotros día a día estamos en construcción, día a día estamos buscando llegar a la medida perfecta. ¿Y cuál es nuestra medida perfecta? Es Jesucristo, nadie más. Él es el que debemos día a día mirarlo y decir, sabes que yo cada día quiero parecerme a ti. Ahora, ¿por qué Dios nos perdona siempre y nosotras, como les decía, solo perdonamos en algunas ocasiones? Debemos entender, mis amadas mujeres, que el perdón es una decisión. Esto es algo fundamental. Esto es algo muy importante. Tú no puedes esperar sentir, ay, hoy amanecí contenta, hoy amanecí con el corazón más perdonador del mundo y voy a perdonar a todo el mundo. No, eso no va a pasar. Tú no puedes esperar sentirlo, tú no puedes esperar o pretender de que un día te levantaste y dijiste voy a perdonar. No, por emoción. No, esto es una decisión. Esto es algo que tú decides por encima de la tristeza, por encima del enojo, por encima de la lastimadura. Tú dices, yo decido perdonar a esta persona porque no vale la pena que yo tenga tanto dolor y de pronto la persona está por allá tranquila y tú sufriendo, y tú triste, y tú amargada, o tú, mejor dicho, llorando todo el tiempo y la persona ya que te lastimó feliz. No, entonces, cuando tú decides y dices no más, y también es un acto de misericordia hacia el que nos ofende y hacia nosotras mismas. Porque así como tú tienes misericordia, créeme que va a haber gente que tenga misericordia contigo. Poderoso Dios. Y también lo que hablamos en la palabra del Señor dice, en Mateo 6, capítulo 14, 15 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en Santiago capítulo 2, verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mira qué tremendo esto. Imagínate, o sea, va a haber un juicio, pero lo hermoso que dice que ese juicio se hará
con misericordia con el que tuvo misericordia. Imagínate que hayamos sido rajatablas todo el tiempo y que hayamos dicho, porque yo he escuchado personas, y créeme que lo he escuchado, personas que tristemente van a una congregación o que pasaron situaciones y que dicen, no, que el Señor los mate, que les caiga fuego, que se consuman. Y yo digo, Señor Jesús, no se tiene misericordia con aquel. Se dice en la palabra del Señor que el justo con dificultad se salva. Si el justo, imagínate, tú y yo que conocemos un poquitico de lo grande que es el Señor, dice con dificultad, ¿qué va a quedar del pobre que no conoce? ¿Qué va a quedar de aquel que no sabe ni ha experimentado el amor de Dios? Y ahora, en Mateo capítulo 5, verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Ahora, con todo este resumen que tuvimos, entonces, ¿qué pasa si no perdonamos? Entonces, ¿qué significa? Que serán enviados a los verdugos o los demonios afligirán. ¿Y qué es un verdugo? Viene del griego basanistes, que significa torturador. Viene también de la otra palabra griega, que es basanizo, que significa torturar, afligir, azotar. Entonces, cuando no perdonamos, mis amadas mujeres de Dios, el enemigo va a querer estar afligiendo, va a querer estar torturando, va a querer estar entristeciendo, molestando. ¿Por qué? Porque no perdonamos. Ahora, poderoso Dios, tenemos entonces hasta qué? Hasta la noche para que te pongas a cuentas con Dios. Que tú, y esto es una decisión, yo no te digo que va a pasar de la noche a la mañana. A mí me costó, yo estuve en un proceso donde diariamente yo le decía, Señor, perdona a tal persona, perdona a tal persona, perdona a tales personas, perdono, perdono, perdono. Era una decisión que salía de mi corazón, porque habían cosas que yo no entendía y yo, mejor dicho, estaba también cerrada. Yo creía, mira, esto fue algo como muy impresionante para mi vida porque yo creía que yo era muy buena perdonadora. O sea, yo, digamos, lo largo de mi vida, si me pasaban cosas, yo decía, "Ah, no pasa nada y yo perdonaba". O sea, se me hacía muy fácil perdonar, se me hacía muy fácil como pasar por alto la ofensa. Pero cuando pasó una situación que me estremeció tanto, que me sacudió, que me movió, que mejor dicho, todo mi ser me lo estremeció, ahí entendí que no era tan fácil perdonar. Ahí entendí que no era tan buena perdonadora, porque constantemente me hacían, y yo me estaba, mejor dicho, creando en mi corazón una barrera, un enojo, una amargura, me había vuelto peleona, me había vuelto irritable, me había vuelto muchas cosas que yo dije, Dios mío, esta no soy yo. Me estaba completamente desdibujando. ¿Por qué? Porque vinieron cosas en mi vida que me estremecieron. Entonces, muchas veces también Dios permite esas situaciones que son un poco grandes para ver qué hay en tu corazón, para ver cómo está nuestro corazón y hasta qué punto nuestro corazón llega, o si dejamos entrar el odio y la venganza en nuestro corazón. Y vamos a querer, como, mejor dicho, queremos justicia, justicia, pero que mi justicia sea que le dé duro al otro. Qué tremendo esa situación. Entonces, cuando el Señor empieza a trabajar conmigo y empieza a moldearme y empieza a machacarme y me empieza a hacer ver que también yo cometí errores, que también yo hice cosas que tal vez no estuvieron de la forma correcta y que Él me perdonó, que Él me restauró, yo, ¿por qué no podía perdonar? Y empecé diariamente, fue un proceso más o menos de unos 3 años, donde créanme, mis hermanas, que yo todos los días me despertaba, Señor, perdono, y yo tenía una lista, perdono tal, 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 pero también entendí que yo también debía pedir perdón. Y empecé con las personas que Dios me colocaba. Yo les dije a esas personas que les pedía perdón. Entonces Dios empezó a sacar de mí toda tristeza, toda amargura, todo enojo. Y aunque me seguían lastimando o seguían haciendo cosas que me hirieran, ya eso no me afectaba o no dejaba que eso entrara en mi corazón. Y de una vez, en el momento, cuando me hacían cosas, en el momento yo decía, no, Señor, los perdono. Los perdono porque no saben qué es lo que hacen. Y aún acá en mi casa,
Yo me llegaba a acostar enojada con mi esposo, con mi hijo, con personas. Yo estaba peleada con todo el mundo y Raimundo. Pero cuando entendí, no más. Eso es lo que quiere el enemigo, llevarme a un estado de amargura, llevarme a un estado donde, mejor dicho, el enemigo venga a estarme afligiendo, a estar desesperada. Mira, hasta mi salud se vio afectada y estaba súper enferma, mantenía en urgencias, me hospitalizaron varias veces. Fue un proceso de más o menos de lo que ha llevado ha sido 5 años, pero de los últimos 3 años para acá ha sido un proceso donde Dios me ha cambiado a mí. No esperando que Dios cambie a los demás, sino empezó a cambiarme a mí. Y cuando empecé a cambiar yo, empecé a mirar de otra forma. Empecé a ver el panorama de otra forma. Y Dios empezó a restaurar, y Dios empezó a levantarme, y Dios empezó a hacer cosas que para mí me han sorprendido en muchas áreas, y aquí en la gloria a Él. Pero ¿cómo lo logras, mi amada mujer de Dios? Perdonando, pero decidiéndolo. Porque imagínate, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lavarnos con su sangre preciosa, limpiarnos con su sangre preciosa, derramar todo lo que, mejor dicho, todo lo que aguantó para que nosotros permitamos que por la falta de perdón el enemigo venga a afligirnos, cuando el Señor no quiere eso. Entonces, yo siempre digo, todo empieza con un pensamiento. En el pensamiento el enemigo te mandó un dardo al pensamiento. Si tú lo albergaste, bajó al corazón. Y si bajó al corazón, ¿qué pasó? Se torna en una acción. Se torna en una acción. Por eso dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guarda, guarda vuestro corazón porque del mana la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque un enojo mal gestionado se convierte en una ira reprimida. Cuando se convierte en una ira reprimida, engendra amargura y la amargura engendra odio y el odio venganza. ¿Sí se dan cuenta que hay una secuencia? Entonces empieza una persona, se enojó con tal persona y lo albergó en su corazón y empezó a darle, digo yo, material, le empezó a dar ahí martillito a ese enojo. ¿Y qué pasó? Ya se convirtió en una ira y empieza, no, ya no la soporta y empieza una ira y una ira y una ira y mejor dicho, y empieza, pero ¿cómo voy a buscar la caída? Y ya ahora empieza una amargura. Todo ya no tolera, ya no soporta, ya no aguanta, ya todo, mejor dicho. Y después el odio. No, y yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen, pero es que lo odio hasta la muerte, es que lo odio, es que lo odio. Y ya después del odio, mis amadas, viene la venganza. Entonces hay mucha gente que termina haciendo crímenes o termina haciendo cosas que no tenía que hacer y dice, ay, yo no sabía por qué pasó esto, no lo hice en mis 5 sentidos. ¿Por qué? Porque se dejó llevar de un enojo mal gestionado y termina vengándose. Poderoso Dios. Ahora, vamos a ir a Efesios, que estamos ahí, ¿verdad? En 31, capítulo 31, verso 32, dice que la amargura es un veneno que circula por todo nuestro cuerpo. Nos lleva, como les decía, a enfermarnos física, mental y espiritualmente. Tristemente, al estar amargadas, no alcanzamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros y lo peor de todo es que contaminamos a otros. Y esto acá es algo demasiado, demasiado importante, mis amadas. ¿Por qué? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto se enojaron con alguien y ya, mejor dicho, de verdad, se rayaron con esa persona y resulta que se termina contándole a otros. Y entonces las otras personas también terminan odiando a esa persona. ¿Por qué? Porque no, yo tengo que estar del lado de la persona más cercana y entonces terminamos contaminando a los demás. Terminamos contaminando, poderoso Dios, a nuestro alrededor. Terminamos lastimando o dañando el corazón de otros porque sencillamente nos enojamos. Entonces, esa amargura, esa amargura no hace ver, mis amadas, las cosas buenas que Dios tiene para con nosotros. Y nos enfocamos solo en eso.
Cuando yo, como les contaba, cuando yo estaba en ese proceso que solo miraba todo mal, yo me sentía que yo era la pobrecita de todo, que cómo me había tocado, que cómo había sufrido, que todo lo que había pasado, y me estaba ya creando o quedando en un papel de víctima, pero no estaba viendo que a través de lo que yo viví era lo que Dios quería hacer a favor de. Y cuando yo cambié mi pensamiento y mi forma de ver las cosas y ya no empecé a verme más como una víctima, como pobrecita de mí, como mejor dicho, la más sufrida, y empecé a tomar también responsabilidad de las cosas que hice y empecé también a tomar responsabilidad de que ya lo que había pasado y no podía hacer nada más. Entonces Dios empezó a llevarme a otro nivel. Dios empezó a renovarme, a ver, a ya no estar con una cara de enojo, a ya mirar cada situación en bendición, en ver que cada oportunidad, cada situación que me pasaba era que Dios me estaba moldeando y estaba trabajando en mi corazón y estaba sacando todo lo que no tenía que estar y empezó Dios a posicionarme. Y cuando me di cuenta, Dios empezó a abrir puertas que nunca me imaginé en mi vida donde iba a estar, me empezó a llevar a lugares que nunca imaginé estar, me empezó a colocar con personas que nunca me imaginé. ¿Por qué? Porque ya no, ya me quité el papel de que ya yo era la pobrecita, sino que, mejor dicho, entendí que Dios todo lo obraba para bien. Por eso la palabra de Dios dice que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a qué? A bien. El Señor no te está diciendo solo las buenas, te está diciendo todas las cosas, así sean dolorosas, así sean malas, así sean crueles, así sea lo que sea, te va a llevar a el propósito que Dios tiene para ti. Y eso es lo que Dios viene haciendo. Y por eso es tan importante, mi amada, que tú en esta mañana que puedas salir con ese pensamiento de que vale la pena perder mi salvación por no perdonar, vale la pena perderme todo de pronto lo grandioso que Dios tiene para mí por no perdonar. Y aunque tú empieces a perdonarte tú misma, porque hay veces, mis amadas mujeres y personas que vayan a ver esto en un momento dado, podemos perdonar a los demás, pero nosotras qué? ¿Te has perdonado? ¿Te has perdonado tú? Tú tienes que empezar también a trabajar el perdón hacia tu vida, a las cosas que tú tal vez permitiste, a lo que no hiciste, a lo que sí hiciste, a lo que esto. En el momento tal vez no tenías las herramientas y hiciste como pudiste. O tal vez en tu ignorancia, o tal vez en nuestro orgullo, o que tantas cosas que pasamos, cometimos ciertas situaciones que nos marcaron y que dijimos, oye, ¿yo por qué hice esto? O yo, ¿por qué permití esto? O ¿por qué esto? No, también es tiempo de que trabajemos el perdón hacia nosotras mismas. Amén. Y vamos a hacer como una explicación de Hebreos capítulo 12 verso 15. Si tú puedes ir a Hebreos, poderoso Dios, Hebreos 12 capítulo 12, perdón, verso 15. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor y lo vamos a como a desmenuzar un poquito ese verso de la palabra. Y dice la palabra del Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Entonces, cuando dice mirad bien, o sea, ¿qué significa para ti como mirad bien? Es como que examines, ¿verdad? Es como observar ya con una lupa. Mirad bien. Entonces, ¿qué pasa? La amargura se tiende a esconder, pero es una raíz que se va extendiendo como tentáculos en todo el cuerpo y sin darnos cuenta puede ir afectando nuestra salud. Es por ello que debemos examinar bien nuestro corazón y asegurarnos de no guardar resentimiento contra nadie porque se va enraizando en todo nuestro cuerpo. Como les digo, o sea, yo estaba súper enferma eh, y tuve muchas recaídas y me hospitalizaron varias veces, pero yo no entendía qué pasaba. Pero cuando Dios empezó a sanarme, hasta el medicamento ya ni siquiera lo tomo, porque me dio una hipertensión. Imagínate, a mi edad tener una hipertensión, que era una hipertensión supremamente peligrosa, donde también
fue más chica, casi me lleva al punto cuando la última vez que fue a urgencias, que me dijo el doctor, o sea, hubo principios de derrame cerebral. Y yo todo eso lo tenía. ¿Por qué? Porque sencillamente tenía tanto dolor en mi corazón, tanto enojo, tanta frustración y que se había estado inconscientemente convirtiendo en una amargura. Y cuando Dios me llevó a examinar y decir, a tocar como fondo, porque hay momentos que Dios te va a permitir tocar fondo, pero tú decides si sales del fondo o te quedas ahí y te hundes peor, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dios quiere bendecirnos. No sé si tú te has preguntado, ay, pero ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues es tiempo de examinarnos el por qué. Porque Él quiere bendecirnos, pero no lo puede hacer como Él desea si nosotros no perdonamos. La mayoría de las enfermedades son producidas por amargura y todo por no perdonar. Dios quiere sanarte, pero lo atamos, no lo dejamos obrar con libertad. Y esto también hablamos en la economía. Dios quiere sanar la economía, Dios quiere sanar la vida espiritual, Dios quiere hacer tantas cosas, pero a veces no es que Él no quiera, simplemente nosotras no se lo permitimos. Ahora, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Ahora, todo árbol tiene raíces. Por lo general, la raíz no se ve. Pero tenemos que entender que la falta de perdón hace que empiece a brotar en nuestro corazón una raíz de amargura que puede ir creciendo y llegar a dar frutos malos que nos impide avanzar y que nos contaminan. Si damos lugar a la amargura, nosotras somos las primeras afectadas. Y la palabra del Señor dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mira lo que dice. Entonces, ¿qué frutos queremos dar? ¿Queremos dar buenos frutos o queremos dar malos frutos? Y no solo eso, las que somos mamás, tenemos una generación. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos, verdad? Y la palabra del Señor dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles serán los frutos? De la amargura. Los frutos de la amargura son el odio y la venganza. Esos son los frutos de la amargura. Entonces, si tú ves a una persona con odio y con sed de venganza, ya vas a entender por qué. Es porque tiene amargura en su corazón, porque se dejó avanzar un enojo mal gestionado que se convirtió en odio y venganza, en amargura. Ahora, mira lo que la palabra también nos dice en Romanos capítulo 12, versos 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, tú no necesitas decir, ay, Señor, hazme justicia, véngame. No, el Señor pesa los corazones y créeme que Dios hace justicia. Ahora, por ella muchos se han contaminado. Entonces, significa que nosotros podemos llegar a ser instrumentos de bendición en las manos de Dios, pero también podemos ser instrumentos de maldición en las manos de Satanás. Qué tremendo esto. ¿Qué decides tú? ¿Ser bendición o ser de maldición? ¿Quieres ser instrumento de Dios o ser instrumento del enemigo? Eso es una decisión que tenemos que tomar. Ahora, cuando no perdonamos, no nos parecemos a Dios. O sea, no nos vamos a parecer al Señor, ¿verdad? Porque aún estando en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Dijo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y perdonó al ladrón que estaba ahí y dice, vas a estar conmigo en el reino. El otro no quiso. Pero ¿de quién fue la decisión? Del que clamó y el que dijo, yo quiero. Eso es una decisión, mis amadas. Entonces, ¿qué pasa cuando una manzana que está dañada, está podrida, se coloca con una manzana nueva? ¿La manzana podrida va a volver a ser nueva? ¿La va, qué? A restaurar, a rejuvenecer? ¿O por lo contrario, la manzana podrida va a dañar la manzana nueva? ¿Qué es más fácil? Que se contamine la otra manzana, ¿verdad? A que vuelva a rejuvenecerse. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando tenemos amargura en nuestro corazón, podemos contaminar a otros y eso se puede ir expandiendo. Entonces, tú decides en qué equipo quieres estar. Nosotros como madres
las que de pronto no estamos con el progenitor de nuestros hijos. Nosotras como madres tenemos el poder y la capacidad de contaminar a nuestros hijos contra su progenitor y podemos ser esas canales de amargura para con nuestros hijos. Entonces, hay muchos hijos que crecen odiando a sus padres o viceversa, odiando a sus madres por comentarios que hicieron las personas contrarias, ¿verdad? Entonces, no, es que tu papá no te ama, es que tu papá es esto, es que tu papá no da plata, es que tu papá. O por lo contrario, tu mamá tal cosa, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, y se contaminan esas vasijas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos como madres y los hombres que vayan a ver esto tienen como padres el deber de enseñarles lo que dice la palabra de Dios, que debemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y es el primer mandamiento con promesa. Yo pasé una situación muy difícil con mi papá, lo conocí ya casi grande y la experiencia con él fue bastante traumática y bastante dolorosa. Cuando Dios empieza también a trabajar conmigo, me dice, perdónalo. Y yo, ok, ¿por qué tengo que perdonarlo si él me hizo daño a mí? Y fue una lucha cuando el Señor, al fin yo dejé, créanme que yo estuve en ayuno y estuve clamando y estuve en oración para poder perdonar a mi papá porque fue bastante traumático lo que viví con él. Y cuando lo perdoné, yo lo llamé y le dije, papá, lo perdono por todo de pronto lo que usted me hizo. Bueno, le dije esto, pero también le pido perdón. Yo le dije así, si no fui la hija que tú querías a alguien que nunca estuvo conmigo, que nunca me dio nada, que nunca esto, pero así me puso el Señor a decirle. Recuerdo tanto que mi papá se puso a llorar y me dijo, tú no sabes lo que acabas de hacer, me liberaste. Mira, esas fueron las palabras de mi papá, me liberaste. Eso fue por teléfono. El año pasado, recuerdo que el Señor me dijo, vas a hacer un viaje. Y yo, ¿a dónde? Cuando me dice el Señor, porque mira, cuando tú te dejas guiar por el Señor, Él te va a guiar, créeme que Dios habla. Y me dice el Señor que iba a ir a Villanueva. Yo hacía mucho no iba a Villanueva, que es donde yo nací. Y yo, ¿a qué voy a ir? Cuando me dice, vas a enfrentarte a la realidad, porque tú perdonaste a tu papá por teléfono, ahora lo vas a ver cara a cara. Para mí fue un baldado de agua fría, porque a veces somos valientes por teléfono, pero cuando vamos a cara, a veces no, no, es que no, de pronto no. Entonces ahí Dios nos confronta. Y recuerdo que yo dije, ok, Señor, si es para salvación y para ver todavía lo que hay en mi corazón, yo lo hago. Efectivamente, el año pasado viajé a Villanueva y bueno, y había otra cosa que Dios me había mandado, pero esa era la puntual. Y recuerdo que yo fui con mi hijo, porque él no conocía ni siquiera a mi hijo, ni a mis hijos. Tengo dos chiquitines. Entonces, cuando yo fui donde mi papá, cuando lo miré, ya no tuve miedo, ya no tuve como esa sensación. Cuando iba a ir para allá en el taxi, sí iba un poquito nerviosa, pero empecé a orar y le dije, Señor, toma control, tú hablaste, tú dijiste, Señor, no tengo por qué tener miedo, no tengo por qué tener esto, no. Y empecé a orar. Y empecé a orar. Cuando llegué donde mi papá, cuando lo vi con otros ojos, nos abrazamos, abrazó a mi hijo, se portó demasiado respetuoso, demasiado lindo. Pero antes de ir, eso nos hicieron un almuerzo súper grande, o sea, fue un tiempo muy, muy lindo. Y cuando me iba a ir, yo le hice a mi papá la oración de fe y le dije que él tenía que aceptar al Señor, que él debía, no era que tenía por obligación, sino que Dios podía cambiar lo que él había hecho, Dios podía cambiar y ser nueva, ¿verdad? Nueva criatura. Y hice la oración de fe con él y me fui. Hace eso, bueno, y nos seguimos hablando el año pasado por teléfono, eh, pero hace como unos 4 meses él me escribió y me dijo, y me agradeció por la oración que hizo, que le había hecho y solo me dijo, tenme tus oraciones, necesito que por favor ores por mí. Entonces Dios empezó a hacer, pero muchas veces Dios nos va a confrontar con las situaciones. Dios nos va a confrontar. Entonces nosotros como mamá tenemos
la autoridad, y no porque mi mamá me haya metido odio contra mi papá, realmente no, al contrario, yo era tan insistente que quería conocer a mi papá, que mi mamá de pronto en su ignorancia me dijo, pues váyase con su papá, váyase unas vacaciones con él, sin medir las consecuencias de que era un total desconocido y que tuve que pasar algo tan feo allá con él. ¿Por qué? Porque yo era muy insistente, pero a mí nunca me hablaron mal de mi papá, ni mi mamá, ni mi mami, nunca me hablaron mal de mi papá. Ahora, yo tengo el caso de mi hijo y él sabe y él lo puede decir y él lo puede hablar. Él a mí no me escucha hablando mal de su papá, a pesar de que el papá esté haciendo cosas o ha lastimado al niño constantemente. Yo siempre le digo, hijo, perdona a tu papá, hónralo porque dices su palabra. Si tú puedes hacer el bien hacia tu papá, hazlo. Y entonces mi hijo muchas veces me decía, mamá, pero él no hace eso contigo, porque no me importa si él lo hace o no lo hace. Eso no es mi asunto. Mi deber es hacer esto y tu deber también, hijo. Y mi hijo es un niño que cuando lo llama a su papá lo respeta. Que él no lo busca o no lo habla, digamos, mi hijo casi no habla con él, pero cuando él lo ha hecho, él lo respeta y le habla con ternura. Entonces, como madre, las que estamos acá, si no tenemos relación asertiva, una comunicación asertiva con el progenitor, no le transmitamos eso a nuestros hijos. No se lo plantemos, no le coloquemos odio a nuestros hijos contra sus padres, ni viceversa. El padre que tiene a sus hijos no les coloque odio contra la mamá, porque Dios mira eso. Ahora, ¿qué pasa, mis amadas? Ya para casi culminar, ¿por qué debemos perdonarnos a nosotras mismas? Dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 7, versos 18 al 19, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mira lo que te está diciendo el Señor. El Señor no retiene su enojo. Si tú ya le confesaste el pecado a Dios y te arrepentiste, créeme que Él ya te perdonó y no está enojado contigo. Él no está enojado contigo, porque muchas veces el que coloca acusaciones es el enemigo, Señor, lo reprenda. Ahora, Dios se deleita en misericordia. Créeme que Dios te sigue amando a pesar de lo que tú hagas, que no le agrada porque Él no ama el pecado, pero te ama a ti. Pero tú cuando buscas del Señor y le dices, Padre, ¿sabes qué? Me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de esta situación, Él va a hacer la obra en tu vida. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, siempre. Y su amor es inalterable. ¿Qué significa eso? Que su amor no se altera por lo que tú hagas. Su amor no se altera o deja de ser, ay, no, ya no amo a Pepito Pérez porque no, me sacó la piedra y ya no lo amo. No, Dios no es así. Él nos sigue amando porque esa es su esencia, el amor. Ahora, sepultará nuestras iniquidades. Para Dios hay un borrón y cuenta nueva. Imagínate qué tan chévere que todo fuera así, ¿verdad? Que pasaran situaciones acá. Por ejemplo, tuviste una deuda y que el banco te dijera, ¿sabes qué? Te perdono esa deuda, hagamos borrón y cuenta nueva y te quite de data crédito, te borre de todas las centrales de riesgos, de mejor. Qué bueno, ¿verdad? Sería, qué bendición. Pues aunque acá en este tiempo no pase así, Dios sí, Dios lo hace, Dios lo hace, poderoso Dios. Pero el enemigo siempre está trayendo a memoria los pecados. Ahora, todos nuestros pecados, poderoso Dios, son perdonados por el sacrificio en la cruz del Calvario. Vuelvo y digo, el único pecado que no se perdona es que la blasfemia contra el bendito Espíritu Santo. Pero el resto, lo que es mentir, si llegaste a robar, si fornicaste, si hubo un adulterio, si hubo cualquier cosa, y tú te arrepentiste y te apartaste de eso, créeme que el Señor te perdona y hace un borrón y cuenta nueva. Ahora, vamos a la parte por qué debemos pedir perdón a los otros. Perdón. Y dice la palabra del Señor, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Imagínate, confesar que nuestras ofensas, cuando tú confiesas, cuando tú pides perdón, cuando tú estás diciendo, Dios viene también y te sana a ti. Dios viene y te restaura.
Entonces es importante reconocer a quienes también hemos lastimado y pedir perdón. Y no solo eso, orar por esas personas. ¿Verdad? Y seremos sanadas las dos. Tanto Dios hace la sanidad con la otra persona como nos va sanando a nosotros. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagas? Empieza a soltar. Que en esta mañana tú digas, Padre amado, poderoso Dios, aquí estoy y no sé perdonar. Que si quieres ser sincera con Dios, hazlo. Si no sabes perdonar, no pasa nada. ¿Quién te va a enseñar a perdonar? Él, porque Él es el perdonador, perdón, por excelencia. Y ya este versículo para que tú lo tengas, si lo quieres tener en tu pared, memorizarlo. Esto dice así en Salmos capítulo 130, verso el 3 al 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Poderoso Dios. Entonces, mira, eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Que podamos perdonar, que podamos soltar, que podamos ser limpios, que si no sabes, como vuelvo y digo, no sabes cómo perdonar, si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, porque Él te va a enseñar. Un momento en mi vida que no sabía cómo hacerlo y Él me fue enseñando, Él me fue direccionando, pero también eso depende de ti y de mí. Esto es una decisión. Amén. Esto es una decisión. Y para ya dejar de transmitir, les voy a mostrar como un ejercicio para que tú puedas hacerlo en casa. Esto es muy personal. Este ejercicio es algo que es personal nosotras con Dios, que podamos hacerlo. Y es, si tú puedes hacer una lista de las personas que tú sientes en tu corazón que debes perdonar, hazlo. Haz la lista. ¿Qué personas debes perdonar? Que todavía tú sientes como ahí. Y si sientes que ya la perdonaste, pero sin embargo como que el Señor te trae a memoria ciertas cosas y debes perdonarlo, hazlo. Escribe la lista, como digo, es personal. En el segundo punto, ora por cada una de estas personas. ¿Y cómo vas a hacerlo? Entonces, perdono a Pepita Pérez y la perdonas, ¿por qué no? Perdona a Pepita Pérez porque me hizo mala cara tal día y me enojó, me hizo entristecer, o perdona a Pepita Pérez porque me menospreció y yo me sentí mal, pero la bendigo, bendigo su vida, y así tú empiezas a, a soltar. Ahora, decide también hoy que tú te perdonas y que te empiezas a bendecir. Entonces, Señor, me perdono porque tal vez le permití a tal persona que me dijera tal cosa y no lo paré. Perdono porque permití tal cosa, perdono porque tal vez hice esta cosa que no estuvo bien, pero me bendigo y empiezas a bendecirte. Señor, yo soy cabeza, no cola. Señor, yo empieza a bendecirte, a decirte lo que tú eres para Dios, que tú eres valiosa, que tú eres importante, que tú eres un precioso tesoro en sus manos. Empiezas a bendecirte y empiezas a verte como Él te ama. Entonces, si no te miras como Él te ve, porque dices, no, Dios, ¿cómo me va a amar si yo sigo cometiendo los mismos errores? Si yo sigo haciendo las mismas situaciones, si yo, entonces, ¿tú qué le vas a decir? Señor, ayúdame a amarme y a verme como tú me amas y como tú me ves. Mira qué oración tan importante que debes hacer. Y ahora, después de esto, que ya has trabajado en esta parte, vas a decirle al Señor, muéstrame a quien yo he ofendido. Muéstrame a quien yo he lastimado. Muéstrame a quien de pronto yo he hecho pecar. Porque hay veces, como decimos, creemos que no hacemos nada, pero no, resulta que sí lastimamos, que sí ofendemos, que sí esto. Entonces dile, Señor, muéstrame a qué personas tú quieres que yo le pida perdón. Y si estas personas no quieren hablar contigo, tú ves que de pronto no quieren y no quieren saber nada de ti, pero tú quieres pedir perdón, entonces díselo al Señor. Di, Padre, esta persona no quiere hablar conmigo, pero te pido perdón porque la hice pecar, te pido perdón porque tal vez la lastimé, te pido perdón y te pido que sanes el corazón de la otra persona. Te pido, por favor, que lo ayudes o la ayudes y la libertes. Amén.
Entonces, este es como el tema de hoy. De verdad deseo que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y que no solo seamos, como digo, oidores, sino hacedores de su palabra, que podamos empezar a ejercer ese perdón, que hoy lo tomes como una decisión, que tú digas, ¿sabes qué? Decido perdonar, eh, quiero aprender a perdonar, quiero avanzar, pero sobre todo yo quiero sanar. Sobre todo yo quiero obedecer y agradar a Dios. Amén. Entonces, este es como el tema de hoy, mis amadas mujeres.